Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la comunidad latina, la comunidad cubana en particular. Hoy, como les había prometido el día de ayer, estamos en un centro que muchos conocen, pero que es un centro que representa por mucho a la idiosincrasia y a la comunidad cubana acá en Moscú. Hoy nos acompaña con nosotros su director, Ernesto. Para muchos conocidos, quizás para otros, hoy es una persona nueva en las redes sociales, pero la idea de este podcast desde que comenzó lo tenía él como una de las figuras principales a las que se le haría la entrevista, porque representa, entre muchas cosas, un cambio hacia otra generación o una de las primeras generaciones de cubanos que llegó aquí a Moscú, a Rusia, de modo general, y la perspectiva era poder tener un intercambio con este grupo de cubanos que antecedió a la nueva grupo de cubanos que hoy existe en Rusia. Nada, estamos aquí, el restaurante El Idilio, restaurante ubicado acá en el centro de Moscú, restaurante de comida latinoamericana, comida cubana, excelente. De esto estaremos hablando un poco más adelante, pero la idea es poder que conozcan a su director y que escuchen y vean de su propia perspectiva cómo ha sido la vida desde su llegada acá en Rusia. Tienes la palabra, Ernesto. No sé, ¿cuándo y cuándo llegaste a Rusia? ¿Por qué motivo llegaste acá a Rusia? Bueno, buenos días. Mi nombre es Ernesto Ferreiro Fernández. Llegué en 1986 no a Rusia, sino a la Unión Soviética. Se llamaba el país a donde yo llegué, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en agosto de 1986. Era un convenio que había entre los países que venían se intercambiaban, ¿no? Venían muchos estudiantes aquí a la Unión Soviética. En aquel tiempo, eran alrededor de 10.000 al año. 10.000 estudiantes cubanos al año que estudiaban en todas las... Ahora son países, pero en aquel entonces eran repúblicas de la Unión Soviética. Y bueno, yo enseguida llegué por Odessa, que está en Ucrania. Eso fue en agosto. El motivo fue, vine a estudiar en el Instituto de Acero y Aleaciones de aquí de Moscú. Ese es el tiempo y el motivo, ¿no? Vine a estudiar. ¿Y en Cuba de dónde eres? De Guantánamo, de un pueblecito que se llama Jamaica. Complicado, entonces, cuando vienes ahí tienes hasta doble nacionalidad, cubana y jamaicana. Los de Jamaica son jamaicanos y nosotros somos jamaiquinos. Jamaiquinos. Bueno, Beta, ¿cómo fue tu llegada a Rusia? O sea, desde el punto de vista del encuentro con la cultura rusa, con el clima ruso. Bueno, en realidad llegué en agosto, es decir, que estaba caluroso. Uno en Cuba piensa que todo siempre allá es nieve y frío. Claro. Y en aquel entonces era verano, que hacía bastante calor. Me acuerdo que llegamos por la mañana, estuvimos un día entero ahí en Odessa y después vinimos en tren hasta Moscú, 24 horas en tren. Llegamos a Moscú. Siempre había una tradición que los estudiantes de segundo año recibían a los de primer año. Nos recibieron, nos fuimos y más o menos ya empezamos a contactar con la ciudad, ¿no?, de Moscú, que es completamente diferente a lo que hay hoy, ¿no? No, entonces no fue tan traumática la llegada de el clima. No fue tan clima, no fue traumática. Bueno, veníamos con un abriguito que habíamos comprado en Cuba. Pero bueno, te digo que llegamos en verano. Por ejemplo, en mi caso llegué aquí en noviembre. Ya sí fue traumática. Sí. No, por esa parte todo tranquilo. Por ejemplo, vamos a ese momento y ¿qué recuerdas? O sea, ¿cuáles son tus recuerdos de esa primera llegada, de esa primera semana, de ese primer mes?
O sea, cómo el choque, cómo te fuiste aclimatando a esta... Bueno, yo en realidad me fui aclimatando un poco antes, porque yo vine en barco. En barco, el barco salió bueno, de La Habana, recogió a la gente de Santiago, porque yo hice la preparatoria en la ciudad de Santiago, en la Universidad de Quintero. Es decir, tuvimos un año ahí aprendiendo ruso. O sea, ya tú venías con una base de idioma ruso. Sí, toda la vida habíamos estudiado inglés, es decir, de séptimo grado hasta 12 había estudiado inglés. Y no sabía ruso. Y entonces estuvimos ahí un año en la preparatoria de la Universidad de Oriente aprendiendo ruso. Y después entonces salimos en barco desde Santiago hasta Odessa, 18 días. En esos 18 días eran miles de gente de nuestra edad, 18 años, cuando aquello 18 años. Pero bueno, fue una cosa muy, muy bonita. El barco se llamaba Fyodor Chaliapin. Y dentro, todo el equipo de los marineros y todo eso eran rusos y los pasajeros éramos todos cubanos, ¿no? Los estudiantes con los profesores. Pero era muy bueno porque era mucha recreación, había deporte, cultura, No, de todo. Imagino de 18 días en un barco Sí. había que hacer algo. Y entonces ahí más o menos ya nos íbamos adaptando con la comida rusa, con parte de la, ¿cómo se llama? Practicaba un poquito el idioma, parte de la idiosincrasia rusa, ¿no? En la comida me acuerdo que, bueno, era difícil porque nos daban caviar, ¿entiendes? Un guajiro que nunca ha visto eso, borscht, la sopa roja esa, yo decía, eso que será sangre, no sé, bueno, yo no comía nada de eso, ni caviar, ni borscht, nos comíamos ahí lo más sencillo, porque no teníamos la costumbre de eso, ¿entiendes? Pero, no, hay cosas que yo, por ejemplo, ya llevo 10 años y el borscht, yo creo que lo he comido 2 veces nada más. Y el caviar, tampoco es los más caros, pero que no me parece. Yo ahora sí como de todo. Ernesto, y por ejemplo, una cosa que siempre tiene el cubano, el latino, de modo general, ¿cuándo comenzaste a extrañar Cuba? O sea, desde que estabas en el barco o ya cuando ya estás acá, comenzaste a sentir esa nostalgia por Cuba. No, compadre, yo no sé, ajá, por esa parte yo me voy yo mismo. Concientizando. Sí, yo decía, bueno, en aquel entonces, bueno, yo crecí en 86, ¿no? Pero bueno, en los años 70 y pico, 80 y pico, por ahí, iba mucha gente a la guerra a Etiopía, Angola. Ya. Y yo decía, coño, yo vine aquí a estudiar, qué suerte tuve. Sí, otros fueron a otros lugares. Sí, otras fueron a morirse, a buscar y esa cosa, ¿entiendes? Entonces decía, no me puedo quejar, yo nunca me quejo de nada porque al contrario, ¿entiendes? Qué suerte tuve que vine a estudiar y no fui para allá a tirar tiros en eso, ¿entiendes? Entonces por eso yo siempre trataba de como que poner una muralla a los pensamientos claro. Y no pensaba en eso. Sí, a veces uno mismo tiene que creerse. Sí, yo me enfocaba en lo de aquí y ¿cómo se llama? Y para adelante, y para adelante, sí, yo no trataba de no darle, ¿cómo se llama? Pensar mucho y nada de eso en esa cuestión. Si tú haces un análisis ahora, Ernesto, ¿cuáles fueron para ti? Y quizás no ahora son, pero bueno, ¿qué fueron en ese momento las principales dificultades que enfrentaste o que tuviste? Bueno, estos son muros que tengo que ir poco a poco rompiendo. Bueno, lo primero fue el idioma. ¿Por qué? Porque estuve un año estudiando en Cuba el idioma. Perfecto. Normal, lo estudié bien. 5 puntos, todo sabroso. Una cosa es ahí, otra cosa es aquí. Entonces llegas aquí y te hablan y tú no entiendes nada. Nada. Iba a la tienda ahí, tenía que ser como un pollo para comprar carne de pollo, no entendía nada. Iba al metro, eso que dicen ahora que las puertas se cierran y esas cosas, eso no entendía nada lo que decía. Decía, coño, eso que pasa que tú sabes el idioma, pero el oído tuyo el oído no está todavía acostumbrado a... Sí. Además, a la velocidad de... Sí, porque bueno, yo decía, coño, yo por ejemplo veía a la gente hablando por la televisión, y decía, bueno, está la locutora ahí, leyendo la noticia. Ah, lo entiendo. No, al contrario, decía, esa mujer no mueve los labios. Decía, tiene los labios así y no los mueve. Es como si soltara una cosa de una manguera así que sale cosas. ¿Cómo se puede entender eso? Y entonces después ese es el problema, que
poco a poco tu oído Se va adaptando. se va adaptando, porque los conocimientos lo tienes, Sí, claro, claro. tienes los conocimientos ahí, Que tú sabes. eso es creo que es 50% de Sí, tú tienes los conocimientos ahí, tú lo tienes todo. Lo que pasa es que tu oído todavía no se ha adaptado y poco a poco te vas adaptando. Después, por ejemplo, el primer curso nuestro, cuando estaba estudiando, fue un grupo donde solamente había extranjeros. Es decir, de la India, de Irán, de Jordania, de Nicaragua, de todos los países. Yeah. Y entonces los extranjeros, cuando hablan uno con el otro, hablan despacito, para entenderse, porque ellos tienen los mismos problemas que nosotros. Y tratamos entonces de hablar despacito y eso, y esa práctica también ayudó mucho. Fue un año completo con un grupo de extranjeros, en el caso mío. Claro. No tuvo la suerte esa. Ya. Yo recuerdo cuando yo venía para acá, o sea, cuando me dijeron que venía para acá también a estudiar, yo también soy de los que vine a estudiar también, en otra generación. Yo tenía un colega que vino también aquí a estudiar cuando la época de la Unión Soviética. Y él me decía, si tú quieres aprender ruso, pégatele a los niños y a los borrachos. Sí, porque ellos te repiten constantemente las cosas no, pero los niños tienen un idioma especial que tú y yo sí. ¿Cómo es eso? Tú te pegas a los niños y a los borrachos. Enseguida vas a aprender ruso. Sí. Y me acordé ahora que me decía sobre eso. Pero bueno, siempre el idioma es una honra. Y esta pregunta la tenía para después, pero creo que aparte del idioma, me preguntaste qué debe ser, acostumbrarse a varias cosas. Es decir, nosotros hablamos alto. Sí. Es un problema ahí. Hablar alto. Entonces, siempre tienen ese problema de que si está en cualquier lugar, en el metro, en la guagua, en ese caso en el dormitorio a las 11 de la noche ya había que... Silencio. Y nosotros no entendíamos eso. Como que habla bajito. Entonces es cuando comenzamos. Sí, porque claro, yo entiendo eso. Y la gente llamaba a la policía, llegaba a la policía. Pero bueno, cuando acá nosotros no le teníamos tanto miedo a la policía, eran otros tiempos. Claro. Y discutíamos, pero ¿cómo que eso? Son las 11 y temprano todavía, nosotros tenemos sueño, queremos hablar. Todavía en entonces decía mi cubano Tavares. Sí, no tenemos sueño, queremos hablar. Ese fue un problema, acostumbrarse a algunas cosas, ¿no? De decir, hablamos alto. Bueno, dicen la gente que yo todavía sigo hablando alto. Pero bueno, eso golpea eso que... La comida también me imagino que ha sido otra cosa que... Sí, la comida, claro, sí, también algunas cosas que yo tuve 5 años sin comerla y después a los 5 años la probé y bueno, ahora como de todo, ¿verdad? Ya, claro. Pero muchas cosas, no, es que nos cuesta trabajo que nos entre por los ojos la comida y eso, se comen. Sí. Pero bueno, en realidad, lo que pasa es que, bueno, la costumbre es una costumbre. En realidad nosotros tenemos que acostumbrarnos a la, ¿cómo se llama? La costumbre de aquí. Si nosotros estamos en un país que nos acogió, tenemos que, la cultura de aquí es la que tenemos que obvio, por supuesto. Por ejemplo, en esto, ahora que hablas de cultura, ¿qué aspectos de la cultura rusa te ha costado aceptar o entender con mayor... o sea, se te ha hecho más complicado aceptarla, entenderla, teniendo en cuenta, o sea, la perspectiva de que tú vienes de la cultura latina, de la cultura cubana? Que incluso que hasta ahora todavía te cuesta un poco de trabajo. El problema es que ya uno ¿cómo decirte? Antes sí, cuando uno era más joven, era un poco más, ¿cómo decirte? Más complicado, ¿no? Ahora ya uno, yo llevo aquí ya casi 40 años. Y como que yo he vivido más que en Cuba. Entonces, claro, ya yo como que ya estoy acostumbrado a muchas cosas de aquí, ¿no? Y no noto, entonces, no te puedo decir así, contestar así de una cosa que sí me impresionó, que siempre me acuerdo, que ya eso es un fenómeno que ahora no se ve mucho, ¿no? Pero cuando yo me levantaba por la mañana y veía, por ejemplo, 3 rusos, porque los rusos siempre toman una botella entre 3 personas, y se echaban un vaso así como este, y se lo tomaban así de un palo así, y yo decía, eso será agua. Pero ¿cómo se puede tomar eso así? Eso no debe ser por la mañana con el estómago vacío. Complicado. Eso es súper complicado. Eso sí, bueno. A mí me pasó una vez, yo me bajé a comprar algo a la tienda que estaba en el primer piso de mi edificio, igual, 7 y pico, 8 de la mañana. Yo venía de RT cuando trabajaba en RT. Nos dejaron tempranito de ahí y yo fui directo para la farmacia a comprar y había 2 rusos afuera y ya me conocían, en el barrio, y ya decían que era cubano, que eso.
cubano quiere, ¿qué quieres? Que cuando veo cerveza a las 7 de la mañana, ustedes están locos. Además, en invierno, no estamos hablando de verano, en invierno, ustedes están locos. Todavía en verano vale, pero bueno. Pero bueno, ahora ya, yo pienso que ahora ya se ha disminuido eso porque ahora no hay tanta vodka. Digo, no es que no haya tanta vodka, sino que aparte de la vodka, hay otras bebidas, Pero sí, vino, cócteles, es decir, que ya son bebidas más suaves, ¿no? sí, es que también Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, se abrió más Sí, se al abrió al mundo. mundo, se abrió al mundo. Y, o sea, eso no solo desde el punto de vista político, sino también Sí. desde el punto económico, de los gustos, de las cuestiones Sí, estas. claro, claro. Eso Se ha como que occidentalizado un poco más exactamente, sí, sí. Y la gente ahora, bueno, toma mucho vino, toman mucho cócteles, toman cerveza, así que más o Pero menos. sigue siendo el vodka la bebida que los rusos le dan en la costura. Como dijimos los cubanos. Bueno, chicos, bueno, yo también tomo vodka, pero el problema es no abusar. Bueno, No abusar. ¿cómo le dices? Es complicado. Yo, a veces digo, bueno, muchas personas saben que yo estoy casado con una familia armenia. Y los armenios, ellos cada vez que van a brindar algo, es un trago de vodka o un trago de coñac. Y ya a veces le digo, ya, no brinden más, que mi hígado no da para tanto. No es fácil en esa cuestión cómo han cambiado las cosas en función de la posibilidad. Pero bueno, en la pregunta que tú me hiciste, si lo comparamos aquellos tiempos, ¿no? De la Unión Soviética, Sí. con ahora de Rusia, la cultura y eso, ¿no? Uh-huh. Cuando empezó la perestroika de Gorbachev, el país se abrió mucho y los rusos comenzaron a viajar. Ya, claro. Entonces comenzaron a coger muchas cosas buenas del mundo. Ya. Y entonces como que también se han ido avanzando. O sea, ¿tú consideras que de la generación de rusos que habían aquí cuando llegaste con la Unión Soviética a la generación actual han habido cambios? 100%, claro, son dos personas diferentes. O sea, son perfectamente diferentes. Te voy a decir una cosa, ¿no? A lo mejor, si antes había una cubana de 100 que se casaba con un ruso, era una cosa anormal. Yeah. Al contrario, sí, es decir, los cubanos se casaban con rusos, pero la cubana con ruso era más era una cosa de 1 a 2 de 100, 1 o 2%. Yeah. Sin embargo, ahora ya no, y ahora un ruso es una persona normal, es decir, una persona completamente contemporánea, ¿entiendes? No, incluso nosotros con cubanos, rusos casados con China, con vietnamitas, o sea, sí, porque ya se ha abierto y ¿cómo se llama? Se han civilizado también. Sí, ese nacionalismo a ultranza que tenían. Sí, pero bueno, te digo, aparte del porte de aspecto, la higiene, la forma de vestir. Nosotros los cubanos, los hombres, cuando llegamos aquí éramos los reyes de las mujeres. Yo no soy mujeriego, ¿no? Pero bueno, es decir, que no era fácil conquistar Rusia porque éramos otros. Claro. Era otra forma de entonces los rusos eran un poco más tímidos, eran un poco más, ¿cómo se llama? No eran tan osados a la hora de sí, entonces el cubano siempre estaba alegre, bailando, tenía se cuidaba mucho, se vestía bien, se bañaba todos los días. Era presumido para sí mismo, sobre todo eso. Sobre todo eso. Perfume, ¿entiendes? Sobre todo eso. Pero bueno, ahora ya te puedo decir que los rusos de ahora prácticamente, incluso hay muchos que bailan mejor que un cubano. Sí, yo me quedé frío con eso. Sí, entonces, sobre todo salsa y bachata. Sí, es completamente diferente. Es decir, en un ruso, antes tú entrabas, por ejemplo, al metro, a la guagua, ¿entiendes? Y tú sentías un olor así, característico, así, ¿entiendes? Porque tampoco no había desodorantes normales, no había, todo era de producción nacional. Los desodorantes eran una cosa así que parecían, ¿cómo se llama? Un extintor, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora no, ahora vuelvo y te repito. No, basta con ir a una tienda y uno se da cuenta que ya, o sea, que no es todo, o sea, que es todo diferente a como describes ahora. Ya ahora son una persona completamente de nivel. Claro. Sí, por eso ya, por ejemplo, yo te digo, ahora no, ahora ver una cubana casada con un ruso es una cosa normal. Algo normal. Algo normal porque además el ruso es una gente buena persona
y ya no hay esos problemas de antes, ¿entiendes? Porque yo le achaco eso a que ellos estaban cerrados. Ya, claro, claro. Ellos no veían ni películas, por lo menos, Extranjera. nosotros en Cuba por lo menos veíamos películas americanas. Ya, claro. Aquí no. Tú nunca habías ido a Estados Unidos, pero tú veías películas americanas. Claro, claro. Aquí ni películas americanas, aquí era todo ruso, o soviético, o búlgaro, O sea, que o checo. el cierre de ellos era mucho peor que Completo, otro. completo, sí. Ya. Sí. Entonces, Ernesto, hay una pregunta que te quería hacer que la hicimos en el capítulo anterior a la muchacha que entrevistamos y que creo que va a ser porque es una constante de los cubanos sobre una cuestión no muy bonita, digamos, como la pregunta es fácil hacerla y veremos cómo tú crees. En algún momento, ya sea de tu llegada, durante el proceso de estos 40 años, incluso ahora, ¿sentiste algún tipo de discriminación o de prejuicios hacia ti? Yo no. ¿O viste que en tu entorno, los cubanos en este caso, claro, yo sé que en esa época de la Unión Soviética los cubanos eran vistos como colegas, o sea, no había tampoco esa retinencia tan fuerte hacia el extranjero o al cubano. Pero, ¿crees o has visto, no contigo quizás, supongo que contigo no lo vio, pero ¿crees que hay ese tipo de sentimiento discriminatorio hacia el cubano? Quizás no a toda la comunidad, pero... Yo no creo, no lo he visto y creo que puede haberlo, ¿cómo se llama? Pues, no es que no haya existido, pero bueno, la forma de racismo hay donde quiera. Claro, en claro. Cuba también hay gente que es racista. No, obvio. ¿Entiendes? Sí, que puede ser. Hay una gente que dice, por ejemplo, el otro día me dijo un amigo ahí, coño, para que hable con el dueño del apartamento, para que me quiero arrendar un apartamento, porque él no habla ruso. Y entonces llegamos ahí, y entonces te pregunta, pero ¿y cómo es? ¿Es negro o es no, ¿entiendes? Es decir, que, pero bueno, a los dueños de los apartamentos, más o menos, se lo puede entender porque ellos le están dando su apartamento a una persona que ellos no conocen, Claro, un claro. extranjero. Y ¿me entienden? Bueno, pero bueno, yo te puedo decir que no, Rusia no es un país racista. No, lo que pasa es que a veces es más... puede haber gente que sí, Pero es la persona, no es es la el país. persona, ese no es el país. Si es la persona, puede haber, como te digo, como lo puede haber en otra parte. No, es que es un fenómeno que está en cualquier lugar del mundo, pero es la persona. Sí, es la persona, es la persona. Te puedes encontrar con una persona que tenga sus sentimientos Sí, discriminatorios, racistas. Puede ser, sí. Pero bueno, yo realmente Contigo nunca no sentiste ese problema. lo he sentido. ¿No? Y bueno, yo he tenido compañeros también, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? Negro, mulato. Y no te puedo decir que ha sido. Bueno, de hecho estuve leyendo en estos días noticias que la Duma rusa está presentando un proyecto para que en el caso, tú sabes que bueno, en Avito, en Cian, estas plataformas de renta de casa, siempre te ponen abajo, o muchas te ponen abajo, solamente para rusos la renta. Y hay un proyecto de ley para que eliminen, o sea, hay que eliminar esa frase. O sea, ya es que es un punto de que el Estado esté en contra de las políticas discriminatorias. Pero eso en realidad, lo ponen, es decir, los dueños de los apartamentos lo ponen no porque ellos sean racistas, sino porque ha habido la mala experiencia de que muchos extranjeros, antes, mucho antes, te dejaban una cuenta de teléfono así, cuando se podía llamar. Cuando los teléfonos fijos. Sí, te dejaban una cuenta de teléfono así, o te cogían al apartamento, entonces de ese apartamento te metían 15, 20 gente, y después, bueno, por eso no sé, siempre el que da el apartamento tiene miedo a un extranjero darse, ¿entiendes? Porque piensa que va a haber algo similar. Yeah. Pero bueno, ¿cómo se llama? Yo pienso que no, Rusia no es un país racista. Yeah. Rusia no es un país racista y todos los amigos míos que son de mulatos, negros, esas cosas, y viven en familias rusas y puede haber, no te digo que no, puede haber. No, claro, siempre hay casos aislados, que eso pues, es un país extremadamente grande con una cantidad de personas enormes. Y por supuesto que tiene que existir de algún modo. Ernesto, si hacemos, por ejemplo, un análisis de
¿cuáles son desde tu punto de vista las diferencias culturales que viste y que ves en la actualidad entre la cultura? Amén de que los rusos se han abierto al mundo, amén de que el ruso comenzó a viajar, que ha intercambiado con otras generaciones, con otro tipo de cultura. Pero ¿cuáles son las diferencias más marcadas que tú ves entre la cultura rusa y la cultura latina, cubana, vamos a ponerlo como... ¿Y hasta dónde esa diferencia puede ser un elemento a favor o un elemento negativo? Chico, yo realmente te digo, ¿no? Eh, para mí, por ejemplo, los rusos son más cercanos a nosotros, que por ejemplo los americanos. Yeah. Eso es, ¿por qué? Porque el ruso, lo que pasa es que ahora, bueno, mucha gente a lo mejor no me entenderá. Pero el problema es que para entenderla a una persona, tiene que hablar con ella, conversar. Claro. Por eso que, bueno, es importante saber el idioma, saber la cultura, saber el idioma, saber cómo son, ¿entiendes? Pero yo sé, por ejemplo, que muchos cubanos dicen, oye, los rusos que son malos, que son eso. Los hay. O sea, hay rusos que, por ejemplo, el ruso puede ser tan bueno como tan malo. Como en todos los lugares del mundo. Sí. Pero, por ejemplo, te voy a hablar de ruso, no te voy a hablar de bandidos ni de gente así, ¿no? Estoy hablando del pueblo. Claro. Del pueblo. Yo te puedo decir a ti que yo he visitado casas y te lo dan todo lo que tienen, te lo ponen arriba de la mesa, te lo dan todo. Ellos son hospitalarios, ¿cómo se llama? Tratan de ayudarte y lo son. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, es una cuestión, yo pienso que sí, el primer problema del cubano es la cuestión del entendimiento del idioma. O sea, ese era un punto que te iba a preguntar, ¿hasta dónde el idioma es importante? El idioma es súper importante. Para insertarse... Claro, el idioma es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando tú no conoces el idioma, en primero, un error que cometen mucho es que, por ejemplo, en el metro, en el guagua, se ponen a hablar entre ellos en su idioma y alto. Es decir, que están hablando en español y alto. La gente que está al lado, de cuenta que es alto, que está hablando en español, le molesta. Claro. Y te llama la atención. Y ahí se forma un conflicto. Porque nosotros somos impulsivos y lo vamos para el carajo, que habla como me da la gana y para aquí y para allá y se jodió la cosa. ¿Entiendes? No respetamos eso. ¿Entiendes? Es decir, el idioma aquí es una cuestión que yo incluso diría a la gente que quiere venir para acá, en Cuba ya, tiene que venir con cierto conocimiento del idioma preparado. Porque si no, porque va a chocar con la realidad y a veces una palabrita bien dicha te puede salvar de sí, de una función X o Y. Sí. Muchas veces. No, a veces he comentado con conocidos que si bien los rusos, la parte más nacionalista de los rusos, para mí es con el idioma. Ellos son muy fuertes, o sea, a la hora de decir hay que hablar en ruso. Porque primero, es que el ruso solamente lo hablan los rusos. Sí. O sea, no es como, por ejemplo, se va a ir para Estados Unidos y ahí te encuentras hablando español, hablando en inglés, o sea, tiene variedad de idiomas que los hablan. Pero en Rusia es ruso, su idioma, y solamente lo hablan en ruso. Y en tanto idioma, la importancia que ellos le dan al idioma es muy, muy fuerte. Pero bueno, para un cubano, lo que pasa es que a veces pensamos que eso es imposible. Y el idioma ruso, para un cubano, si tú lo comparas con el inglés, por ejemplo, ¿no? Tiene su ventaja. Por ejemplo, en ruso, como se escribe, se lee. Esa es una ventaja. Eso es una cosa que, por ejemplo, a mí en inglés me molesta. Veo una cosa, ¿entiendes? Pero en ruso así lo escribe y como está escrito, lo lees. O sea, si te aprendes el alfabeto, ya tienes un porcentaje adelantado. Lo lees, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad la gente no quiere, ¿cómo se llama?, estudiar el ruso, ¿no? Y entonces lo ve como una cosa imposible. Yo te digo, yo estudié desde séptimo hasta 12 inglés. Y en un mes yo en la preparatoria de ruso aprendí más que en esos 6 años. Claro. ¿Entiendes? Fue intensiva para eso. Me enfoqué en eso, empecé de cero ahí, ¿entiendes? Y ya tú, ¿cómo se llama? Era así, era 6 días. Además, sabías que tu proyecto a futuro venía de lo que nosotros estudiamos 6 días a la semana, de lunes a sábado, el año completo. Y es decir, primero estudiamos ruso nada más y después se incorporaron las asignaturas química, física, historia, en ruso. ¿Entiendes? Entonces, para un cubano,
Es posible porque por aquí pasan muchos cubanos y lo hablan. Hay algunas cosas que son difíciles de pronunciar. Es verdad, hay 4 o 5 letras que cuesta trabajo pronunciar. Pero da bien, la machuca ahí como pueda y te van a entender. Claro, claro. Si tú la idea la hice bien, Sí, ellos ya te entienden. aunque diga esas 4 letras mal pronunciadas, ellos saben lo que te están van a hablando. entender. Claro. Entonces, cuando tú llegas a cualquier lugar por ahí y no hablas ruso, ya te miran con mala cara. ¿Entiendes? Ya, ¿cómo se llama? No sé, tú dices, voy a ir a una oficina a resolver un problema y entonces tú no hablas ruso, entonces ya es una cosa, ¿entiendes? Que cae mal. Ya. Vamos a un punto ahora en este cambio, en esta conversación, que quizá, o sea, que lo vamos a poner, pero que va a arrastrar. El idilio. Restaurante de comida latina, básicamente. Por supuesto, incluye en el menú comida cubana. ¿Cómo llegaste a este punto? O sea, desde que llegaste aquí, que la Unión Soviética, a lo que hoy significa el idilio. Bueno, yo terminé de estudiar en el año 1991. En pleno... En junio. 5 de junio de 91 me gradué. Tenía un billete, ¿cómo se dice? Un ticket, ¿no? Un pasaje. Un pasaje abierto, con fecha abierta. Así Claro. yo podía poner cualquier fecha y me iba a Cuba. Pero entonces yo tenía mi esposa embarazada. Sí. Ella parió en enero del año 92. Y yo dije, bueno, voy a estar un tiempo más aquí. Ya ella incluso había recibido la residencia cubana. Es decir, después de ella pariera, se iba para allá. Yo me iba primero y ella se iba después con el niño. Y bueno, yo tenía mi ubicación en Las Tunas, en el laminador de Las Tunas. Soy ingeniero metalúrgico. Tenía la ubicación en Las Tunas, en el laminador de Las Tunas. Y bueno, ¿qué pasa? Que en aquel entonces nosotros teníamos pasaporte rojo. Los estudiantes que venían. Sí, como yo venían pasaporte rojo. Entonces, y nos enteramos que esos pasaportes rojos son diplomáticos y con eso puede viajar a cualquier parte del mundo sin visa. Y los cubanos empezaron a viajar. Y entonces íbamos a Finlandia, a Hungría, a Polonia, a esos lugares. ¿Cómo se llama? Ahora se llama pacotillar, ¿no? O antes se llama pacotillar. ahora llaman eso emprendimiento. Pero bueno, iba, no sé, a Finlandia, cogí un poco de... Te dejan pasar 1 litro de vodka y un bloque de Marlboro. Pasaba la frontera hoy y regresaba mañana. Invertía, no sé, $10 y regresaba con $70, $80. Que en aquel tiempo $1 era muy fuerte. Con $1 tú... Sí, imagino que... Sí, ¿entiendes? Y entonces yo decía, bueno, voy a ir acumulando dinero para dejárselo a mi mujer, para que no pase tanto trabajo. Le no sé, $400, $500. Y me voy y ya después ya se incorpora. Pero en el proceso ese, llegó el 26 de diciembre y se jodió la Unión Soviética. Se derrumbó la Unión Soviética. Es decir, dejó de existir el país. Entonces cuando fui a ponerle fecha al pasaje, me dijeron, no, ya el pasaje hay que pagar la diferencia. Es decir, el pasaje cuando aquello valía 1.000 rublos, que nos lo daban gratis a nosotros. Pero ahora valía 100.000. Esa diferencia hay que pagarla. Imagínate, un estudiante, ¿dónde va a tener ese dinero? Y bueno, y entonces hice como 2 o 3 intentos y no se pudo. Los aeropuertos cuando aquello estaban, imagínate, todo el mundo ahí tirado, durmiendo en el piso, esas cosas. Y no me pude ir y dije, bueno, ya, después que hice como el 3er intento, dije, bueno, me voy a quedar porque esa es la realidad. Parece que Dios quiere que yo me quede aquí. Y me quedé. Entonces, bueno, me quedó ilegal. O sea, tú también pasaste la claro, ilegal. Ya, porque los estudios se acabaron, se te acaba todo, ya tú tienes que irte para Cuba. Claro. Ilegal. Entonces, no había trabajo. Es decir, en aquel entonces, este país estaba en llamas. Imagínate, en aquel entonces las fábricas no trabajaban, no le pagaban salario a la gente, había manifestaciones de protesta. ¿Cómo se llama? En un tiempo eso, ¿cómo se dice? Los mineros, ¿no? Los tractores, ¿cómo se dice? Sí. Salían para la calle con los cascos eso y empezaban a dar, ¿cómo se llama? Como 500 mineros eso, con el casco de ellos dando así en la calle.
Bueno, eso estaba cabrón. No había trabajo en ningún lado. Y entonces, no, estábamos en lo que apareciera, botando basura, limpiando ventanas, lo que sea. Y una vez me llama un compañero y me dice, oye, se abrió un bar español y están buscando, le hace falta una gente ahí que vaya para allá a trabajar. Ven para acá, ponte una camisa blanca y un pantalón oscuro. Ven para acá, y yo fui para allá. Y llego ahí y me dice el español, ¿estás después de trabajar? Y digo, sí. Y digo, bueno, pasa para allá. Y pasé ahí. Y así empecé, ¿cómo se llama? En el mundo de la... En el bar, sí, en el mundo este ahí de bares. Trabajé ahí 1 año y 9 meses. Después entonces vino un colombiano y me invitó a trabajar a un barcito chiquitico que tenía. Me invitó a director ya. Y yo trabajé de barman y me invitó a director. Y estuve ahí también como 1 o 2 años ahí trabajando en un barcito que hay en el centro de Moscú, que se llamaba Don Sancho. Don Sancho. Y estuve ahí y después dije, coño, nos juntamos unos cuantos cubanos ahí y dije, coño, vamos a hacer algo nuestro, vamos a coger un local pequeñito y vamos a hacer algo cubano, que no tenemos la experiencia ya de trabajar con los españoles y más o menos sabemos cómo funciona esto. Y cogimos un localcito chiquitico de 5 mesitas, le llamamos Las Palmas. Y trabajamos ahí, y fue difícil, pero trabajamos ahí, entonces de ahí vinieron unos rusos. Nos dijeron, no, tenemos un local ahí que no podemos, lo tenemos ya terminado y no podemos, terminarlo porque no sabemos. Y cogimos, fuimos para ahí y ese es el restaurante Aruba. Ah, en Aruba. Yo comí ahí un par de veces. Sí, el Aruba, que lo abrí yo con los compañeros, con los socios, ¿no? Eso fue en octubre del 95, 1995. Abrimos el restaurante Aruba, pusimos ahí más o menos el menú parecido al bar español que es donde yo trabajé. Ya. Es decir, las recetas ahí eran más o menos, ¿cómo se llama? Parecidas, ¿no? Sí, ya sabías que había un menú que funcionaba tenía, algo. claro, sí, tenía comida, bueno, fundamentalmente la española era la paella. Le agregamos algunos otros platos y eso, y bueno, y la coctelería cubana. Cuando se podía fumar en los restaurantes, tabaco cubano y ambiente cubano. La idea mía era ambiente cubano, coctelería cubana y comida española. Española con algo nuestro también, cubano, latino y eso, ¿entiendes? Algo de la comida mexicana, la comida cubana, la comida española. Sí, ir insertando algunos platos sobre la base de la... Pero lo fundamental era el ambiente, Ya, el ambiente cubano. Es lo que le da el... Sí, el ambiente cubano con los cócteles, ¿cómo se llama? Los tabacos y eso, ¿no? Y ahí estuve en el Aruba, estuve como 14 años, estuve ahí, hasta el 2009. En el 2009, bueno, siempre como cuando las cosas van mal, como que siempre la gente está unida. Cuando las cosas van bien y empiezas a ganar dinero, empiezan los problemas. Claro. ¿Entiendes? Siempre pasa así. Sí, bueno, en el 2009 me fui y tuve una experiencia. Pasé por otros lugares más, pero bueno, la experiencia que más me gustó porque fue una experiencia nueva. Yo te había dicho que fui cerca de la ciudad de Krasnodar, al sur de Rusia. Sí. Estuve ahí 5 años y fueron 5 años interesantes porque el clima es parecido al de Cuba. Yo ahí nunca me puse ni ropa, ni zapatos de invierno, ni abrigo, invierno, ni gorro en la cabeza, ni nada de eso. Andaba como si estuviera en Cuba prácticamente. El invierno era muy suave. Y bueno, fue otra cosa muy interesante. Y de ahí después dije, bueno, volví para cuando el Campeonato Mundial de Fútbol en el 2018. Trabajé de director en un pub, porque me pidieron para el campeonato. Estuve ahí unos 6 meses y ya después decidimos la misma historia. ¿Cómo se llama? Abrir algo, ¿no? Abrir algo, un restaurante. Y en el 2019, noviembre del 2019, había muerto. O sea, que es realmente joven, tiene 8, 9 años. No, de 6 años. 6 años y pico, sí. Es decir, del 19 al 26 van a ser 7 años el próximo noviembre. Tiene ahora 6 años y pico. O sea, joven, sí. Bastante joven el restaurante. Lo que pasa es que aquellos restaurantes eran pequeñitos y este restaurante tiene 2 salas, ¿entiendes? Tiene 2 salas.
Y bueno, aquí estamos luchando. Hemos pasado muchos momentos difíciles, porque apenas abrimos, llegó el COVID. Ya, El sí. COVID llegó y imagínate, ¿sabes cómo fue eso? ¿Tú estabas aquí cuando Yo veio? estoy aquí con el COVID. Yo me quedé aquí con el COVID. Ah, bueno. O sea, me sorprendió aquí. Yo estaba trabajando en RT con el COVID y ya, o sea, Bueno, te fue de carajo, imagínate. Eso yo me acuerdo que fue el 8 de marzo, se celebró y ahí, ya, acuérdate que nos fuimos 3 meses para la casa. sí, va, porque fue un No podía- cierre de un día para otro. no podía ni salir a la calle. Yo me acuerdo, yo miraba por la ventana del edificio y lo único que tuve en la calle era las ambulancias y los patrulleros. Para salir a la calle tenía Tenía un que pedir un permiso. permiso y esas cosas. Yo me acuerdo que a mi esposa le dieron un permiso por ser estomatóloga. Le dieron un permiso para que pudiese ir a la clínica para determinados casos de estomatología de urgencia, pues pudiese atenderlo. Fue Bueno, algo complicado. y bueno, en ese caso ahí sobrevivimos porque bueno, el dueño del local más o menos esos 3 meses no nos cobró, después nos hizo un descuento, más o menos, ¿no? Pero fue un tiempo difícil, dificilísimo. Y bueno, ¿y el COVID cuándo se acabó? El COVID se acabó cuando empezó la guerra. Entonces la guerra fue peor que el COVID. ¿Por qué? Porque se fueron todos los extranjeros. Es decir, cuando el COVID ya no había extranjeros, se fueron. Nosotros teníamos aquí muchos contratos con muchas firmas extranjeras, con mucho turismo. Tenemos 15 contratos de gente que venía a almorzar y comer todos los días, por contrato ya. ¿Entiendes? Entonces, todo eso ahora eso no existe prácticamente. Ahora no hay extranjeros. Si todas las firmas de turismo que venían de todos los países ya no vienen ya. Que eran gente de Europa que venía. Claro. Ahora el turismo, bueno, tuvieron las fiestas de enero, todo el turista que viene y turistas rusos de otras ciudades. Ujú. Y bueno, y todas las compañías grandes extranjeras, de automóviles, de mil cosas, también se fueron. Y muchos rusos se fueron también. Aparte de eso, es decir que, ¿cómo decirte? Estamos en una etapa ahora bastante difícil para los negocios de los restaurantes. Sí. Bastante difícil. He visto que hay subida de impuestos, hay proyección de subida más de A impuestos. nosotros nos subieron un impuesto ya del año pasado, el año 25, estuvimos pagando el IVA, ¿no? Ujú, el IVA. Que es el 5% de la venta. Es decir, es como si te quitaron la ganancia. De la- Prácticamente, sí. La venta te cogen el 5% y te lo descuentan. Algo estuve viendo que ahora si tu negocio gestiona más de 10 millones de rublos al año, igual te sube un por ciento o vas más. No, habían puesto primero que si es más de 60 Ujú. al año, si es más de 60, tiene que pagar el IVA, que antes no lo pagaban. Ya. Al año más de 60. Nosotros caímos ahí. Es decir, nosotros ya el año pasado pagamos el 5%. Entonces yo decía, coño, porque eso tienen que ponerlo más de 100, porque más de 60 es, imagínate. Y no, al contrario. Ahora lo pusieron, Más lo abajo. bajaron. Lo bajaron. Ahora es, si tiene más de 30, y entonces van a ser después más de 20 y van a ir bajando. Sí, estuve porque por ejemplo, me toca por el caso de mi esposa, que por la clínica de él, también está acá, porque ya dentro de, creo que es 2027-28, creo que si más de 20, entonces paga tanto. Sí, que lo que la idea es que va a pagar todo el mundo, ¿entiendes? Y eso es difícil porque ahora entonces, como quiera que sea, han subido mucho los gastos. La rentabilidad ha bajado mucho de los restaurantes, ha bajado mucho porque hay muchos gastos. Aparte que están subiendo los precios. No, eso es lo otro. Los precios constantemente suben. Y yo no puedo seguir subiendo los precios, porque no va a venir nadie, porque No, claro. yo considero que está caro. Yo hace un año que no toco los precios. Hace un año que no toco los precios. Ujú. Pero los precios de los productos suben, los precios del alcohol suben. Que más de ganancias La se renta reduce. sube, la renta sube, siempre están inventando mil cosas con cosas que Que te choca. te meten, que tienes que hacer, que todo cuesta dinero, ¿entiendes? Ya. Entonces, es un negocio, ¿cómo se llama? Que ahora, ¿quiénes están bien ahora? O los que son muy ricos, o al contrario, los que están empezando. en el fast food. No, O sea, el fast food, ya. Ajá, sí, claro. ¿Entiendes? Comida rápida. Que usa productos menos caros. Sí, exactamente. ¿Entiendes? La comida rápida y los que están arriba, Y el nivel de inversión los ricos siempre son ricos. Y cada día van a ser más ricos. Entonces, logramos en el medio. Son los que sufren la mayor. Estamos aquí luchando. Claro, claro. Qué bien. Pero bueno, aquí está el restaurante. Yo, ¿cómo se llama? Seguiremos luchando y para adelante. Ya llegarán tiempos mejores. Yo soy optimista. Sí, no. Yo pienso que al final la guerra tendrá que acabarse en algún momento. Sí.
Esto tampoco ni es saludable para allá ni para acá. Y los recursos no son eternos para ninguno de los dos bandos. Yo pienso que sí. Así que yo imagino que un día nos despertemos con la noticia de que hay Sí. un acuerdo de paz. Y muchos clientes cubanos vienen aquí. Bueno, fundamentalmente son rusos, ¿no? Mm. Extranjeros ya te dije que hay poco porque ¿sabes? Prácticamente se han ido todas las oficinas extranjeras. Los extranjeros que quedan son los pocos que quedan en alguna embajada y algunos más que quedan por ahí, ¿no? Cubanos están viniendo, yo te voy a decir, si lo ponemos en por ciento, te voy a decir que el 90% es ruso. El 90% es ruso. Y un 10% sería entonces ya entre cubanos y últimamente están viniendo chinos, están viniendo, ¿cómo se llama? Bueno, los latinos vienen también. Pero bueno, el cubano, ¿cómo se llama? Yo diría así, que más o menos de un 5 o 7% de la clientela. Yo quisiera que vinieran más. Claro, claro. Yo quisiera que vinieran más. ¿Bien? No, yo, por ejemplo, yo he venido a ese y yo he visto que el menú, por ejemplo, ponerlo incluso lo hemos comentado con mi esposa, que ha variado para bien, tanto en variedad como en sabor, y creo que ha sido espectacular el cambio. Bueno, ayer era 14 de febrero, teníamos cubanos ayer, tenemos una mesa ya de 6, otra de 8, 14, de 16, más o menos. Ayer había aquí como 30 cubanos, más o menos. De más o menos, ayer aquí había alrededor de unas 100 personas. Es decir, más o menos 25 o 30% eran cubanos ayer. Ya. Más o menos. Ya está. No, me tocó, yo estuve ayer por acá y de hecho yo recuerdo este restaurante a mí porque aquí yo celebré la cena el día que me casé, vine para casa a celebrar la cena. Nada, Néstor, volviendo al tema generacional de cubanos. ¿Crees que la experiencia de los cubanos que llegan hoy a Rusia tiene diferencias a la experiencia con la que tú llegaste aquí a Rusia? O sea, ¿existe algún tipo de diferencia? Sí, claro. Nosotros venimos aquí a estudiar. Nosotros venimos aquí a recibir una carrera. Ya hay condiciones creadas. Sí, y ¿cómo decirte? Siempre nos integramos ¿cómo se llama? Al país. Es decir, nosotros estamos integrados al país. ¿Por qué? Porque estudiábamos con rusos, vivíamos con rusos. La mayor. Hay gente por ahí que casi no habla español, porque ¿cómo se llama? Siempre era con rusos, ¿entiendes? Y bueno, y sabíamos el idioma. La gente que viene ahora, viene mucha gente engañada. Está hablando no de ahora, está hablando te voy a decir, de hace 20 años atrás, no sé, ya venía engañada por los mismos cubanos. Sí, claro, evidentemente. Porque claro, que llega un negocio de traer para acá al chino lo engaña el chino, lo engaña el chino. Sí, claro. Está dentro que te engaña y uno también se deja engañar a veces. Sí. No, pero yo he visto casos, usted sabe que el cubano cuando se va de Cuba lo vende todo. Y llegaba aquí sin nada, bueno, con mucho dinero. Y había gente que todo ese dinero se lo chupaban y después lo botaban por la calle. Y no es fácil. Y ya hubieron gente que están en el frío ¿cómo se llama? Sin abrigo y sin nada, una cocha, una frazada, eso, no sé, cocha frazada. Sí, frazada. Entonces, ha habido casos, por ejemplo, que a la gente le dice, oye, mira, te montan en el tren y la última parada es España. Sí, eso yo lo metían ¿cómo se llama? En la línea Carmelita, que la vuelta completa. La vuelta, sí, eso nunca se para. Yo pensaba que eso era mentira, yo pensé que eso era un cuento. A mí un cliente me lo dijo. Sí, yo fui los que me montaron por $3,000. Y cuando yo bajé, que yo viera, pero que entre los rusos también. Ese, desgraciadamente, y eso es lo mismo cubano. Entonces, la gente que viene ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que también ha venido mucha gente, ¿cómo decirte? Ha venido mucha gente que se ha portado mal, vamos a decirlo así suavecito. Sí. Ha tenido problemas con narcóticos, ha tenido problemas de
agresión. Ha habido gente aquí que han formado de una mafia. Sí. Yo, ¿no? En los años 90, cuando los rusos también tenían eso aquí, que tú llegaban a tu negocio y te decían, bueno, tienes que pagarme La seguridad, o qué sé yo. el famoso techo que había, Ajá. un techo que te decía, tienes que pagarme por el negocio, si no, no te respondemos lo que puede pasar con el negocio. El que no lo pagaba, le pegan candela. Y yo dije, eso en Cuba nunca va a pasar, porque el carácter de cubano no permite eso, que no va a pasar. Había gente aquí, cubanos, que cogían a otros cubanos y le hacían eso. O te mandaba la policía a la casa, a que te robaran, ¿entiendes? Aquí han habido muchos cubanos malos, vamos a decirlo así. Y eso, desgraciadamente, es decir, en la época mía, el cubano tenía buena reputación. Sí. Tiene buena reputación. ¿Qué puede ser que se fajaron un día? Por No, pero eso pasa en todo el mundo ruso. Sí, pero ya ha habido casos bueno, ha habido casos aquí de puñaladas, De violación. de violación, de microasaltos, ¿entiendes? Entonces, hemos perdido poco a poco Esa buena imagen que tenía los rusos nosotros. la hemos un poquito que perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente viene para acá en cierta parte engañada y también, no sé, es que parece que es la cuestión esa que siempre estamos acostumbrados de que alguien resuelva los problemas de nosotros. Hay que tener claro que si tú vienes para este país, tienes que venir preparado. ¿Preparado qué quiere decir? Yo recomiendo el idioma. Sí, eso es la base. El idioma es la base. Sí, hay que aprender eso. Eso es real. Aprender el idioma es real. Después, como quiera que sea, alguien que te, no sé, tener a alguien en el país que a los primeros pasos te ayude, ¿entiendes? En algo. Pero bueno, aquí el problema fundamental es los documentos. Sí. Si tú llegas sin documentos, es decir, tú aquí puedes estar 3 meses, por ejemplo, de turista. En un año ahora. En un año. Ahora, bueno, en un año, ahora todavía, como que dijeron que un año, pero todavía parece que no lo están aplicando bien. Y la gente va y entra de nuevo y se está 3 meses más. Sí, el tema está que después aquí adentro muchos no les hacen la registración. No se la hacen, sí. Pero bueno, supongo. Pero bueno, hay unos juegos. Tienen 3, 6 meses, vaya. Y después ya se acabó. No hay más variante. Si te cogen en la calle, o vas a estar dando siempre 5.000, 10.000 rublos, o te deportan. Y entonces para atrás y de nuevo. Ya no es cero, ya es menos, ya, porque tienes que, ¿entiendes? Todo el dinero lo perdiste y todo, ¿entiendes? Y realmente la policía ahora está. No es fácil. No te voy a decir que está como la ICE en Estados Unidos, pero tiene su punto de tiene un ojo para ver a la gente de carajo. No. Y además, nosotros los cubanos que nos dejamos ver también. Sí. Entonces, bueno, claro, lo fundamental es, bueno, yo te digo, bueno, no sé, yo realmente no sé. Yo no. La gente quiere luchar, la gente que llega, por ejemplo, si tú eres barbero, puedes pelear. Si tú eres, no sé, técnico de refrigeración, tienes pincha. Si tú sabes hacer algo con la mano, ¿entiendes? Tú puedes, ¿cómo se llama? Triunfar. Si tú no sabes hacer nada, si tú lo que quieres ir a lavar plato o fregar, te es más difícil. Pero una gente que tenga, por ejemplo, algún tipo de habilidad, algún tipo de conocimiento. Un barbero, un técnico de refrigeración, un soldador, un tipo que sepa poner losa en el piso, que la ponga bien. Sí, no, aquí hay muy buenos. Sí, un especialista en algo. Entonces, ¿qué puede ser? Que la persona que te va al trabajo, como tú eres tan buen trabajador, buen especialista, te haga él los documentos. Claro. O menos busque una alternativa para poderte. Yo tengo un barman aquí que yo le hice los documentos. Ya, claro. ¿Entiendes? Y tenía un cocinero que le hice los documentos. Yo se lo hice. Ya. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque me cuadró. Porque al final te diste cuenta que valía la inversión de, o sea, Sí. Con una inversión, me refiero, bueno, además de la inversión también que llevo inversión económica. Ahora, pero una parte de. Hay otra cosa, por ejemplo, que la gente piensa que si tú vas a fregar plato, frega bien. Bueno, yo siempre le digo a la gente, bueno, porque ahora hay problemas con el personal. Hay problemas, el cubano, por ejemplo, llega, ¿no? Y hay problemas con el personal. Incluso le están trabajando ilegales que no pueden trabajar ilegal.
Te cogen con un trabajador ilegal y Sí, la multa es normal. y explota, la multa es grandísima. ¿Entiendes? Pero bueno, a veces nosotros los sábados, los domingos, invitamos a alguien así por la noche Claro. que trabaje. Entonces yo siempre le digo, bueno, si tú demuestras que tú eres bueno, por ejemplo, tú llegas fregando platos, pero yo te veo que tú estás fregando platos, que estás ayudando al cocinero, estás haciendo aquí, estás haciendo allá, te digo, coño, esta persona tiene perspectiva. Claro. Y yo le digo, bueno, pues yo conozco gente que empezaron lavando platos y han terminado siendo jefe de cocina. Eso no lo estoy diciendo que esto Claro. es vivido por mí. Han empezado lavando platos y han terminado siendo jefe de cocina. ¿Me entiendes? Porque aprenden el plato, después van ayudando al cocinero, van aprendiendo, y dentro de 2 o 3 años ya se saben todo ese menú, ya ¿tú me entiendes? Claro, Y claro, lo han claro. hecho. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente llega, ¿cuánto me paga? No, yo pago 3.000 rublos. Y entonces alguien le paga, pero te doy perspectiva, si eres bueno y creces, te dejo crecer. Ya. Entonces no, allá van a pagar 3.100, se va por 100 rublos más para otro lugar, ¿entiendes? Donde lo van a explotar, lo van a tratar mal, pero Que no además importa. puede ser para 3, 4 días y al Sí. quinto día tienes que ir. Entonces bueno, hay que tener esa, ¿cómo se llama? Si tú ves que tú puedes crecer y te están dando el chance de que crezca, Ya. bueno, pues Aprovechalo. es una salida, te puedo Claro. echar, a lo mejor tú estás haciendo documentos. No, y hay una cosa, una cuestión que yo a veces le digo a los cubanos que no tienen en cuenta, y es que los cubanos tienen una posibilidad real con Rusia, y es que desde la época de la Unión Soviética existe un acuerdo previo entre Cuba y la Unión Soviética en el momento de la Rusia, que es que los títulos, o sea, las certificaciones rusas, cubanas, los títulos universitarios cubanos, los títulos técnicos cubanos son válidos en Rusia. Sí. O sea, no tienes que rivalidarlo. Por ejemplo, yo hace unos días publiqué en una página ahí, mi esposa, ella tiene una clínica estomatológica y me dijo, no, mira, yo puedo abrir un local, o sea, un cabinet para los cubanos, pero me falta un estomatólogo cubano que hable español, porque como yo le doy a un estomatólogo cubano paciente ruso. A mí me van cayendo los cubanos, porque por documentos puede trabajar, puede hacerlo. Todavía estoy esperando a que me escriba. Claro, tiene que estar legal la persona para poder hacer todo, como tú dices, hacer todo el tema de la invitación, hacer todo el tema de ese trabajo. Eso no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, pero esa parte que tienen los cubanos de que con sus documentos aquí pueden, pero se quedan así, y ahí viene el lío. Ahí viene otra vez, vuelvo lo digo. Cuando tú eres médico y cómo tú vas a trabajar en un hospital si no la rusa, ¿cómo tú le explicas a un paciente que lo que tiene es pecho por esto? Pero mira, yo te puedo decir que yo conozco gente que tienen aquí 15 años y no hablan ruso. Y hay gente que llevan 1 año y ya se defienden ya. También existe. Es una cosa que también está la persona. Es la persona. Claro. ¿Entiendes? Esto tú quieres. Sí. Néstor, para ir terminando si tuvieras como reflexión que darle un consejo a los cubanos, ¿qué les dirías? A los que están hoy aquí, a los que llegan. ¿A los que vienen para acá? Sí. A los que están aquí ya y a los que llegan. Bueno, tienen que, en primera tienen que informarse bien. Informarse bien para que no sean víctimas de... Sí. Informarse bien, porque cuando tú estás bien informado, tú sabes lo que te espera. Entonces ya tú decides arriesgarme o no. Ya, claro. ¿Entiendes? Es como si tú dices, me voy a llevar la roja, pero ya eso es cuestión mía. ¿Me la llevo o no me la llevo? ¿Entiendes? Entonces, después ¿cómo se llama? De estudiar eso, tienen que saber, aunque sea un poquito aunque sea, de las leyes, ¿no? De las leyes de ahora. Porque ya ahora te digo que se ha recrudecido eso. Y no sé, yo vuelvo y repito lo del idioma ruso y vuelvo y repito lo de aprovechar las oportunidades. Aprovechar la oportunidad de que si te dan un chance de trabajar en un lugar normal, trabaja para que y demuestra que eres bueno en eso. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay que tener en cuenta una cosa también, que aquí también te engañan. Es decir, fundamentalmente, no sé, no quiero hablar nada de los otros cubanos, ¿no? Pero bueno, hay muchos cubanos que engañan a cubanos y son intermediarios. Es decir, el ruso paga 3.000 y a ti llega a 2.000. 2.000. ¿Entiendes?
Eso también... No, es que eso se ha convertido hoy en la principal fuente de ingresos de muchos cubanos. Sí. Vivir como intermediario. Sí. Y entonces, bueno, si tú eres especialista en algo, bueno, trata ya de allá en Cuba, ver la forma ya de que ya tú tengas un trabajo, ¿entiendes? Pero bueno, con gente que tú confíes. Porque hay mucha gente que dice, oye, no te preocupes, que cuando tú llegues aquí te vas a tener trabajo, donde dormir, donde vivir, esas cosas. Y aquí, aquí yo he visto, desde mi profesión aquí, he visto horrores con eso. Desgraciadamente, mira, yo no sé, mira, ni soy religioso, ni nacionalista, ni nada. Pero yo tengo una cosa que yo admiro mucho a los judíos, es que se ayudan uno al otro siempre. Siempre se ayudan uno al otro. Aunque no te conozca, tú eres judío, yo te ayudo. ¿Entiendes? Entonces, los cubanos no somos así. Desgraciadamente. No. Sí, eso es chocante y creo que ahí tienes un punto que yo creo que no solo los judíos, yo he visto, por ejemplo, hablan de los tayikos, pero los tayikos tienen un problema y todos van para ir para arriba el problema. Siempre hay una papa mala en el salón. Los armenios pasan igual, pasan una buena armenio y estos son todos para allí. Los huecos van todos para allí. Y no veo esa unidad entre la comunidad cubana que digan, vamos, por equipo, ahora todos van a poner, no, pero esto, no, los peros aquí no van a ayudar a que la comunidad cubana se una de una forma manera. O sea, creo que la comunidad cubana... Somos complejos. Sí, muy complicado. Muy complicado. Bueno. Nada, Ernesto, te quiero dar las gracias por esta entrevista que hemos llevado hoy. Creo que en lo personal, bueno, de hace tiempo que te conozco, es de las personas que creo que con más criterios y hoy lo has demostrado, o sea, otros criterios para que los cubanos que llegan hoy o que están tengan una perspectiva de cómo era la Rusia o la Unión Soviética de hace un poco más de tiempo atrás y cuáles han sido los retos que todos han pasado, que no solamente los de ahora han estado ilegales, que no solo los de ahora han tenido que paliar nieve, que también ha sido, es tradición de todo el que llega y decide asentarse, pero que unos lo han hecho de una mejor manera, unos lo han hecho respetando la costumbre, la cultura, la idiosincrasia del ruso, creo que eso es importante, y yo creo que de tu perspectiva, que era la idea principal del video y la entrevista contigo, era que mostraras ese camino, que mostraras desde tu camino cómo has llegado a lo que hoy tienes aquí, este restaurante que significa un punto de encuentro para la comunidad latina y la comunidad cubana. O sea, saber que existe un restaurante cubano en Moscú, eso es un orgullo. O sea, decir que, no, porque un restaurante ruso, un restaurante chino, no, pero también es un restaurante cubano. Y eso, y que veas la bandera y llegas aquí y veas todavía la foto y los dibujos de los almendrones de La Habana, o que llegues y el espíritu de la música latina, de la música cubana esté, creo que eso es muestra de que lo que has hecho ha ido por el camino correcto, y que la idea es esa, que el resto que nos escuchan, que nos vean, entiendan que no todo es que cogerle $1000 de comisión a cada trabajo, y que hay muchas formas y muchas maneras de ver la vida. When it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on sight. Ever touch my sleeve? Niggas around there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big moves on flats. Bueno, Ernesto, teniendo también como consideración otro punto que hemos hablado también, que hablamos en el video, y es sobre lo referente, o sea, a las oportunidades que tienen los cubanos en Rusia. Pero yo te comentaba hace un rato en la sala anterior que a veces los cubanos nos hemos afincado a que solamente, y pasa en muchos lugares, que solamente Rusia, solamente Moscú, y no nos atrevemos y no vemos otras perspectivas que existen de trabajo, incluso de legalidad, con documentos totalmente oficiales. Porque también, ¿qué pasa? A menos yo, desde mi perspectiva, que estoy metido en el mundo del derecho y que es mi formación. ¿Qué pasa con el tema de la legalidad y los documentos? Muchas veces estos inventos son inventos. Por aquí, por allá, pero no es nada que está regulado en la ley y hay que estar buscando. Y eso al final lo que trae es problemas cuando termina.
Y yo quería traer a colación este tema porque después de varios meses de trabajo, porque han sido meses de trabajo buscando información, haciendo contactos con bufetes de abogados de otros lugares para ver la opción legal, en este momento llega a mis manos la posibilidad de una opción de legalizar en otro país muy cercano a Rusia, y es Armenia. Armenia es un país cerca de Rusia, 3 horas, 2 horas y algo en avión hasta la capital, Yerevan. Es un país que culturalmente tiene muchos puntos de encuentro con la cultura latina, con la cultura cubana. O sea, tú que llevas más de 4 años aquí, que creo que tienes más vínculos, has tenido más cercanía con ellos, con los armenios, y la cultura es muy parecida. Incluso la gastronomía armenia también tiene muchos puntos de coincidencia con la gastronomía latina, la gastronomía cubana, y las formas de ser, la idiosincrasia del armenio. Y el punto el clima. Sí. El clima de ellos tiene mucho que ver con Son muy importantes. y eso ayuda, sobre todo. Sí. Es lo mismo salir para trabajar con menos 25 que salir a trabajar con 20 grados. Sí, claro. Es complicado. Y nada, este tema está en que, te comentaba sobre esto, es la opción de las personas que Armenia otorga la residencia temporal o permanente por inversión. ¿De qué va esto? Existe la posibilidad de que un ciudadano extranjero pueda abrir lo que aquí sería un IP, lo que en Cuba sería un cuenta propista, un TSP, como dicen en Cuba. Y esa posibilidad, la persona cuando lo abre, le da la posibilidad de, cuando la empresa o ese TCP o ese IP lleve trabajando alrededor de 2-3 meses, o sea, de creado, de pagándolo todo lo que tiene que pagar como impuesto y todo esto, puede aplicar a la residencia temporal, que es por un año, prorrogable cada año. Y aquí no es que vas primero a una visa y después a la residencia, aquí vas directo a la residencia. Y está el caso de las personas que abren una empresa, una LLC, o lo que aquí no sería una OO. Ya estas personas sí pueden aplicar también. Después de abierta esta empresa, pasados 2-3 meses, pueden aplicar a la residencia permanente en Armenia, y prorrogable también cada 3 años, o sea, por 3 años, y prorrogable cada 3 años a otra residencia, mantenerse en ese rango de residente permanente dentro de Armenia. Y la ventaja que tiene es que es una ley real, o sea, existe, está regulada por la normativa armenia, que se puede hacer. Por tanto, yo creo que es una experiencia que los cubanos tendrían o deberían tener en cuenta, que no todo es Moscú, que no todo es Rusia, y que ya hemos visto lo difícil que se nos hace a veces a los cubanos. Claro que el armenio como idioma es mucho más complicado que el ruso, pero bueno, pero al menos tiene la posibilidad legal, real. No, claro, para un extranjero en cualquier país del mundo que vaya, lo primero es la legalización. Él tiene que legalizarse porque es la base. Si tiene la posibilidad de legalizarte, y entonces lo segundo es el idioma. Yo sigo insistiendo, ¿no? Legalizarte y aprender el idioma. Y ya no vas a tener problemas. Si existe la posibilidad de Armenia, perfecto. Yo estuve viviendo, trabajando y viviendo, ¿no? 5 años cerca de Krasnodar, y había muchos armenios ahí, y son como nosotros. Sí, prácticamente, sí, son muy alegres, son, se llama, son buena gente. La música de ellos, ¿cómo se llama? Tiene algo parecido a la nuestra en el sentido de que tienen, ¿cómo se llama? Tambores y cosas de esas. Y esos fiesteros y también están con los niños también, ¿cómo se llama? Ahí a la 1 de la mañana con niños bailando. Sí, y son alegres. Y bueno, y si te puedes legalizar. No, la mejor opción es que la ley contempla la opción, no es un invento, no es que a través de esto llegas aquí, no es que en realidad existe la opción legal para hacerlo. Yo pienso que eso está ahora más, ¿cómo se llama? Es mucho mejor esa variante que tirarse a pagar. Pero si aquí hemos visto personas que han pagado 200.000, 150.000 rublos por una visa que al final de cuentas es falsa, como le dicen, como le han puesto le han puesto las personas en las redes sociales, la visa es papalote. Bueno, sí, no, 200.000. Yo averigüé, una visa de trabajo estaban pidiendo 350.000 rublos. Entonces cuando yo voy preguntando, digo, bueno, si es una visa de trabajo, pero si yo hago una visa de trabajo, esa persona puede trabajar solamente con usted, conmigo y ya.
y mensualmente hay que pagar un impuesto. Sí, y no es poco. No es poco, ¿entiendes? Entonces yo pregunto a esa gente, ¿y cómo es eso? Entonces te dan una explicación que a mí no me convence. Entonces, bueno, yo digo, eso debe ser falso. Pero, Porque no puede ser. el mismo punto que te dicen, dame el pasaporte, vamos a enviar la visa, dame el pasaporte, nosotros ponemos la visa, pero como te damos la visa sin tú ir al consulado. ¿Tú lo has hecho aquí con contrato de trabajo de la ciudad? Sí, bueno, hay dos tipos de contratos de trabajo, ¿no? Ujú. Está el que es por la cuota esa que te dan, Sí, y hay otra variante que es más rápido, pero que es es más Vegas. cara, que es para los especialistas de, Sí, pero venga, de alta calificación. tuve esa visa. Bueno, los especialistas eso de alta calificación, que es BKS en Sí. ruso, ¿cómo se llama? Tienen que, cada 3 meses, yo tengo que hacer un reporte del impuesto que ellos han pagado. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen mucha gente, muchos buenos emprendedores. Te hacen todo normal, te hacen el proceso bien, te dan todos los documentos en la mano, pero a la semana te dan de baja y tú no lo sabes. Te dan de baja de la firma. Es decir, que tú ya estás. Todo con el papel puesto tú en el andas con el pasaporte, papel, pero en la base de datos tú no pero estás. ya tú no estás y tú no estás actualizado porque digo, yo tengo cada 3 meses informar. Esta persona recibió tanto de salario y pagó tanto de impuestos. Eso lo puede comprar porque todo el mundo lo puede comprobar. Claro. Entonces, para un policía que está en la Sí, calle, escapa. a lo mejor escapa. Pero para una cuestión seria, ya cuando empiecen a hacer un análisis o algo de eso, te pueden meter en tremendo lío. No, pero además, es que es que yo le digo a la gente, te coge un policía en la calle que hizo la tarea, que fue a las clases, Sí, ¿verdad? sí, Se sí. para. Sí. Sí, yo no tengo, dame acá tu visa Sí. pasaporte. Cuando entró a las bases de datos, Sí. si tú estás muy bonito, tú la tienes aquí, pero aquí no está. Sí. Porque te dan el carnecito, te dan esto, te dan aquello. Pero Creo que la gente a veces no sabe. ya te dieron de baja y tú no lo sabes. Ya no sabe. ¿Entiendes? Por eso mismo que este tema de Armenia yo lo veo como una opción viable, real, además por las facilidades que da. Creo que no tiene precios astronómicos. Eso ya empezó ya. Comienza la ley existe. Lo que pasa es que ahora mismo tiene otro procedimiento. La ley está prevista que en agosto tenga una modificación que la hará más viable, más rápida y más, digamos, con la posibilidad que más personas puedan acceder a ella, porque ahora está un poco más como que controlada. ¿Y los cubanos necesitan visa para ir a Armenia? Si ahora mismo necesitan visado, bueno, siempre lo han necesitado, pero después del COVID, de hecho los cubanos usaban Armenia como Bielorrusia para legalizarse, pero después del COVID eso lo cerraron, con los cubanos iban a Armenia te ponían la visa, como por ejemplo con Egipto, te ponen la visa en el mismo aeropuerto y ya, pero ya ahora no. De hecho, cuando estuve en Armenia hace poco, me dieron el consulado, hace como un año, eres el único cubano que se le ha dado visado. O sea, Y entonces, pero por ejemplo, en este caso, la firma con la que yo voy a trabajar, la firma jurídica con la que voy a trabajar, ellos se encargan de tramitar el visado, o sea, porque ellos, esa misma firma te abre la empresa o te abre el IP, o sea, no hay que estar en Armenia para abrir el IP o la firma, ellos lo abren con un equipo jurídico, o sea, con un pueblo que se le envía, todas estas cuestiones, y ellos mismos te tramitan después visado para que puedas entonces ir a Armenia, para que puedas presentarte ante el banco, para abrir la cuenta bancaria, todas esas cosas ellos se encargan de ellos. Ahora, por ejemplo, eso es para los emprendedores, ¿no? Por ejemplo, yo abrí una empresa, recibí los documentos, estoy hablando de un cubano que yo de Cuba, por ejemplo, abrió su empresa, es decir, ya está en Armenia. Él tiene entonces que hacer algo ahí, ¿no? Sí, a ver, generalmente la empresa tiene, es lo primero que te explican, o sea, la empresa no puede ser ficticia. La empresa tiene que estar creada, tiene que estar pagando por lo que se creó. Si es por ejemplo, si es un restaurante, tiene que estar vendiendo frita, aunque sea. Si es una empresa de software, tiene que estar, tiene que estar trabajando. No, lo digo para las personas que nos están oyendo, ¿no? Es decir, que tiene que tener un proyecto. Sí, no, claro, aquí no, esto no es tampoco un fraude, porque además también te van a fiscalizar, porque además tú vas a recibir por eso una residencia. O sea, tampoco es que eso corre y ya para allá. Es una persona que quiere hacer un negocio. Puede. Además, por ejemplo, ahora me tiene unas ventajas muy grandes, como te expliqué ahorita. Impuestos muy bajos a cualquier tipo de empresa. Facilidades no de crédito, pero bueno, facilidades para emprender muy altas. Pero, por ejemplo, tiene otro plus agregado con este caso, es que Armenia se está diversificando hacia Europa, lo que abre las puertas también a futuro, no es una cuestión de que es ahora, pero a futuro. Y tiene un punto también muy bueno en esta extorsión, que por ejemplo, tú aplicas a ese proyecto,
tú eres una empresa y bien. Al momento que tú recibes la residencia, entonces tus familiares de primer grado pueden ir para Armenia con esa residencia. O sea, y obtienen, o sea, tu esposa, tus hijos pueden aplicar a la residencia porque ya tú la tienes por él. O a la permanente en caso de que abras una empresa o a la temporal en caso de abrir un IP. O sea, lo que tienes que tú primero hacerte la tuya, o sea, tú tienes primero que recibir tu residencia y entonces después tus familiares pueden ir por ahí sin problema. Lo que sí no puede ser, por ejemplo, una persona que quiera simplemente ir a buscar trabajo. Eso no. Pero, por ejemplo, yo le he explicado a una persona que está interesada, por ejemplo, una construcción, quiere abrir una empresa de construcción. Tú sabes cómo funciona aquí en Rusia el tema de la empresa de construcción. Que a ver lo que hacen los cubanos no entienden. No, que sí, pero, por ejemplo, mi suegro toda su vida lo que dio fue una empresa de construcción y me explicaba. Ahora mismo, no funciona eso como funciona hace 20 años atrás. Ahora, para tú poder, por ejemplo, PIC va a ser un edificio. Para PIC hacer ese edificio tienen que ir a una subasta de ese proyecto. Lo que significa una subasta. El que más paga es el que se ve el proyecto. Pero después que ya PIC, por ejemplo, cogió cuando hablo PIC me refiero a la empresa, cogió el proyecto, entonces las empresas que se digan a hacer, por ejemplo, lo que dicen los remontos adentro del edificio, también van a una subasta. O sea, no es que a mí me haga falta trabajadores, es que a ustedes le haga falta yo. O sea, mi edificio. Entonces, lo que tienen que pagarme a mí para darles el trabajo. Entonces, muchos me dicen, no, que yo quiero abrir aquí una empresa de construcción. ¿Con quién vas a competir, hermano? Vas a competir con empresas ya establecidas aquí, vas a tener que pagar para que te den ese trabajo y con todos los problemas que hay aquí con el tema de los pagos. No, eso no. Y entonces, mira, por ejemplo, tú quieres abrirte una empresa en medio de construcción, te la abres y vas a comenzar, puedes invitar a trabajadores. Cuando crees la empresa, puedes invitar a trabajadores. No está tan cerrado. Puedes invitar a trabajadores cubanos, por ejemplo, a albañiles, al plomero, para que trabajen dentro de tu empresa. O sea que es ir creando lo que son la base de la legalidad. Y creo que es un proyecto que, ya les digo, me parece que, mirándolo con buenos ojos, es una opción más que existe. O sea, que no vean solamente a Rusia, Moscú, como la única opción. Sí, la gente lo mira porque no hace falta visa. Fundamentalmente, que cogiste, compraste el pasaje y viniste. Sí, pero después. Sí, la gente, el problema es que no piensa después. Pues nada, esto es lo que hay. Vamos a ver cómo funciona y ojalá y todo. Bueno, pienso que alguien se haya interesado. A ver, porque con una gente que empiece y abre el camino. No, yo tengo varias personas interesadas. El bufete de Obama estuvo diciendo que habría que empezar en finales de abril o mayo, comenzar ya con abrir las empresas o abrir los IP para que ya cuando llegue agosto, que es cuando debe salir la nueva legislación, ya esa empresa o esa IP tenga creado 4 meses de creada para que le dé más fuerza o más fuerza legal. Bueno, tiene buena perspectiva. Perspectiva tiene, lo que pasa es como tú decías, a que esté interesado en claro, sí. No sé, me parece que ya Moscú que como está quemado, como decimos los cubanos. Está quemado. Bastante quemado. Nosotros ya hemos candela en la vida. O sea, en esta parte que yo quería darte las gracias, que me hayas accedido a la entrevista, que me hayas permitido venir aquí hasta tu casa. Cuando digo tu casa, digo hasta el restaurante El Idilio, que sea partícipe de esta entrevista, de este proyecto de podcast que comienza. Como ves, solamente con el teléfono por el momento. Llegará el momento en que ya hay un poco más de tecnología. Hoy, con la ausencia de Pedro, disculpen, no lo dije de un inicio, por problemas personales no se pudo presentar con nosotros aquí, pero bueno, el video saldrá por ambos canales. Pero me dio toda la confianza para que también formara parte de esta entrevista. Y nada, agradecido de todo corazón con lo que has hecho. Y nada, ¿qué te puedo decir? Que siempre vas a ser bienvenido a nuestro programa, a nuestro podcast, a nuestro proyecto. Y que, al igual que tú, estamos trabajando para que los cubanos se ganen un puntico más dentro de la comunidad latina, la comunidad rusa, por demás, aquí en Moscú. Muchas gracias y nada, por todo. Gracias. Gracias.